Pocos atletas en la historia del deporte estadounidense han logrado lo que Serena Williams consiguió. No solo triunfó, sino que también redefinió el concepto de victoria. Sus 23 victorias en Grand Slam individuales femeninos, la mayor cantidad en la era Open, demuestran no solo su habilidad, sino también su supremacía sobre 3 generaciones de rivales. Ganó 7 títulos de Wimbledon, 7 del Abierto de Australia y 6 del Abierto de Estados Unidos. Consiguió 3 victorias en Roland Garros sobre la dura tierra batida y se alzó con el título del Abierto de Estados Unidos en su país. Igualó la racha más larga de la historia al mantenerse en el primer puesto del ranking mundial durante 319 semanas, incluyendo 186 semanas consecutivas. Serena es una de las pocas personas que lograron el Grand Slam de oro tras ganar 4 medallas de oro olímpicas. Más de 73 títulos de la WTA, cientos de millones en premios, finales que hicieron vibrar al estadio Arthur Ashe. Su saque fue alguna vez descrito como el arma que revolucionó el tenis femenino. Fue más que una campeona. Fue un símbolo del poderío estadounidense, de la tenacidad y de la determinación de dejar Compton y conquistar el mundo. Pero ninguno de esos títulos le facilitó respirar en la tranquila habitación del hospital en septiembre de 2017. Serena había dado a luz recientemente a su primera hija por cesárea. Todos lo estaban pasando bien. Sintió miedo, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Pero el miedo no fue lo único. En 2011, sufrió una embolia pulmonar. Era consciente de la emoción. Le informó a la enfermera que le preocupaba un coágulo de sangre y que necesitaba una tomografía computarizada de inmediato. La primera reacción fue de vacilación. Supusieron que simplemente sufría de ansiedad excesiva. Sin embargo, Serena no se quedó callada. Insistió. Hizo una exigencia. Finalmente, la tomografía computarizada reveló un coágulo de sangre en su pulmón. Quizás no habría sobrevivido si hubieran esperado. La tos intensa que siguió reabrió su herida. Su abdomen se llenó de sangre, lo que requirió numerosas intervenciones quirúrgicas. La madre, que antes había mantenido la compostura ante 20.000 personas, ahora era incapaz de cargar a su bebé y caminar sola. Sin embargo, su voluntad se mantuvo firme a pesar de que su cuerpo la traicionaba. Su supervivencia no se debió a sus títulos, sino a su negativa a permitir que otros dictaran sus emociones. Para salvarse, la mujer más fuerte del mundo tuvo que luchar. Sin embargo, había una niña en Compton, California, aprendiendo a golpear una pelota entre sonidos ajenos al deporte mucho antes de aquella habitación de hospital en 2017, mucho antes de los campeonatos y las luces intermitentes. El sonido de la pelota rebotando en las canchas de hormigón desmoronadas a veces quedaba ahogado por las sirenas de la policía. Serena no creció en clubes de tenis de lujo con instalaciones impecables. Se crió en un entorno de edificios bajos, paredes cubiertas de grafitis de pandillas y miradas hostiles y desconfiadas. Richard Williams, su padre, carecía de formación como entrenador. Era un hombre negro con aspiraciones que iban más allá de su situación actual. A pesar de ello, estudiaba por su cuenta con libros de ejercicios, llevaba una raqueta y acompañaba a sus 2 hijos a las canchas públicas todos los días. Durante varias sesiones de práctica, los insultaban deliberadamente. En ocasiones, le ordenaban a Richard que se fuera. Las miradas de los extraños eran dubitativas y poco curiosas cuando ella y Venus entraron a la cancha. Circulaban rumores de que no pertenecían allí. Los jugadores veteranos las observaban con evidente incomodidad, pero Richard se mantuvo firme. Las obligó a entrenar durante horas bajo el abrasador sol de California, donde la tensión era palpable. Cuando se vio rodeada de sonidos hostiles, aprendió a defenderse. Descubrió cómo contraatacar tanto los prejuicios como el juego. No era bienvenida allí. Ciertos días, los rumores en el vecindario le recordaban constantemente que el mundo exterior no era amable. En ocasiones, la familia oía hablar de lo que ocurría a pocas calles de distancia. Sin embargo, Richard siguió colocando conos de plástico como blancos, y las hermanas continuaron entrenando a la mañana siguiente. No había gradas, patrocinadores ni entrenadores caros, solo la convicción casi temeraria de un padre de que sus hijas serían las mejores del mundo, y una niña pequeña que conocía la perseverancia, aunque nunca hubiera conocido el lujo. Serena entrenó para algo más que la victoria.
Se preparó para demostrar que merecía estar allí. No era bienvenida. Le ardían las manos con el paso de las horas. Corrió sin parar sobre la pista dura hasta que le dolieron las rodillas. En un entorno donde nada era seguro, Richard les inculcó disciplina. Les enseñó más que técnica. Les mostró cómo mantener la compostura. Les mostró cómo mirar fijamente a quienes les gritaban. Les indicó que crearan sus propias puertas si el mundo exterior se negaba a abrirlas. Sin embargo, él mismo no pudo protegerse por completo de la soledad. Serena tenía edad suficiente para intuir que no era bienvenida, pero era demasiado pequeña para comprender del todo la competencia, y allí desarrolló su fortaleza. La fuerza de voluntad, no la fuerza muscular. Cada vez que entraba a una cancha pública en Compton, se enfrentaba a un conflicto invisible, no solo con el balón, sino también con sus oponentes y miradas que le indicaban que estaba en el lugar equivocado. Durante su infancia, Serena sentía que para ser considerada igual a los demás, necesitaba rendir mejor, ser más fuerte y lograr más. No era bienvenida allí, por eso, estaba decidida a quedarse. Serena pronto descubrió que las miradas de enojo no desaparecían, sino que simplemente adoptaban otra forma, cuando dejó las deterioradas canchas públicas de Compton para participar en competiciones más prestigiosas. Los gritos ásperos de desconocidos tras las vallas metálicas habían dado paso a comentarios sutiles en la televisión, fríos titulares en los periódicos y palabras escritas con sonrisas corteses pero llenas de resentimiento. Ya no decían categóricamente que no pertenecía a ese lugar. Lo expresaron de distintas maneras. Las risas desinhibidas estaban presentes en todas partes. Serena lo sabía, aunque no expresaran sus opiniones directamente. Era consciente de que muchos la percibían como algo más que una adversaria formidable, más bien, era una figura inquietante. Serena aprendió a escuchar sin responder. Para las cámaras, aprendió a sonreír. Aunque era capaz de responder a los entrevistadores con serenidad, cada declaración tenía un impacto. Irónicamente, su fuerza, velocidad y musculatura fueron precisamente lo que le permitió cambiar el rumbo de la historia del tenis. La tachaban de violenta cada vez que mostraba emoción en la cancha, como cuando gritaba tras un buen punto, a pesar de que golpeaba con más fuerza, se movía más rápido y perseveraba durante más tiempo. Era una muestra de pasión cuando un jugador masculino hacía lo mismo. Fue una pérdida de control cuando Serena rompió su raqueta por la furia. Fue desgarrador cuando lo hizo otra persona. Lo que marcó la diferencia fue cómo la veían los demás, no el acto en sí. Después de los partidos, Serena a veces volvía a su habitación de hotel y leía los comentarios. Algunos días, veía fotos suyas retocadas en portadas de revistas. Elegía la tercera opción, ganar, porque sabía que si respondía, la tacharían de sensible, y si guardaba silencio, seguirían acosándola. También comprendía que no podía reaccionar ante cada ataque. Ganar no hizo desaparecer el dolor, pero ganó tanto que sus detractores ya no pudieron ignorarla. El cuerpo de Serena se convirtió en un campo de batalla. Era a la vez su fuente de fuerza y el blanco de los ataques ajenos. Mientras todos debatían sobre su físico, ella tuvo que aprender a amarse a sí misma. En lugar de centrarse en los comentarios de los medios, tuvo que aprender a mirarse al espejo y ver a una campeona. Habló sobre la autoaceptación, la confianza y cómo nunca es fácil para las mujeres ser fuertes y a la vez femeninas a su manera. Cada comentario despectivo se acumulaba como pequeñas heridas, no lo suficientemente graves como para destrozarla, pero sí lo suficientemente numerosos como para recordarle constantemente que siempre la veían desde una perspectiva diferente. En su momento, no la querían en las canchas públicas de Compton, y ahora no quieren que altere la percepción de cómo debe lucir una campeona de tenis femenina. Sin embargo, Serena se negó a cambiar quién era para adaptarse a las expectativas de los demás. No atenuó su físico para que los demás se sintieran más cómodos. No bajó la voz para evitar que la tacharan de enfadada. En cambio, optó por mantenerse firme con todos sus músculos, emociones e identidad. Como resultado, su cuerpo no solo era un blanco de críticas, sino una declaración de intenciones. Entonces, cuando Serena se negó a cambiar quién era para cumplir con las expectativas de los demás, comenzó a hacer algo que revolucionó por completo el sistema. Ganó repetidamente, año tras año, en todas las superficies, contra todos los rivales. Las 23 victorias de Serena en Grand Slam
no fueron un logro casual, más bien, fueron el resultado de una serie de luchas que se extendieron durante más de 20 años, en las que superó no solo a sus oponentes, sino también la presión y las constantes dudas que la rodeaban. Serena ganó 6 títulos del US Open bajo las luces de Nueva York, donde el público podía adorarte con locura un día y darte la espalda al siguiente. Ganó Roland Garros 3 veces en la tierra batida que exige resistencia. Dominó el Abierto de Australia 7 veces en esa abrasadora pista dura que ponía a prueba la fuerza de voluntad como ninguna otra. Sacudió Wimbledon con 7 trofeos en la tradicional hierba, que alguna vez se consideró el bastión más conservador del tenis, y arrasó. Sin embargo, tal supremacía venía acompañada de una dura realidad. No era simplemente una rival formidable en el atletismo, sino una fuerza que desafiaba el statu quo. Algunos se sentían incómodos porque era demasiado fuerte y ganaba demasiado. El ambiente cambió cuando Serena entró en una competición. Las demás jugadoras se mostraron cautelosas al hablar de ella. Los comentaristas hablaban del temor que inspiraba. Sin embargo, en lugar de ser aclamada como la personificación de la perfección, era analizada con lupa. Cada expresión en la cancha se exageraba, cada gesto de irritación se examinaba minuciosamente, y cada derrota, por infrecuente que fuera, se magnificaba como prueba del fin de la dinastía. Serena no tiene derecho a sentirse vulnerable. Simplemente tuvo un mal día cuando perdió un partido. La derrota de Serena fue un indicio de declive. La gente buscaba explicaciones para justificar por qué su oponente no estaba rindiendo al máximo cuando ella se alzó con el título. Cuando tenía el control absoluto, hablaban de una fuerza arrolladora en lugar de competencia. Tuvo que luchar para ser reconocida como merecía, no simplemente para ganar. La cima que alcanzó no era una plataforma cómoda, más bien, era como una aguja afilada donde debías mantener un equilibrio perfecto, porque si cometías un error, todos estarían listos para advertirte que esperaban tu caída. La soledad en la cima era silenciosa, no ruidosa. Tras la entrega del trofeo, cuando el público se había marchado y los aplausos se habían desvanecido en el recuerdo, este apareció en los vestuarios. Decenas de miles de personas corearon el nombre de Serena mientras ella estaba en el estadio Arthur Ashe. Después, sin embargo, regresó sola a su habitación de hotel para afrontar la tensión del próximo partido. El cansancio prolongado era impensable, y no tenía tiempo para pensar si estaba sufriendo agotamiento. Si bajaba el ritmo dirían que ya no era ella misma. Si se echaba una siesta, dudarían de su motivación. Tenía que demostrar su valía constantemente, ser poderosa y ganar. Pocas personas en la historia del tenis femenino han logrado el Serena Slam 2 veces, alzándose con los 4 títulos de Grand Slam simultáneamente. Sin embargo, en lugar de ser elogiada, fue objeto de constantes comparaciones. ¿Era la mejor de todos los tiempos? ¿Rompería el récord de Margaret Court? Cada éxito era más que una simple victoria. Era un paso hacia un nuevo récord, una mayor presión o una nueva incógnita. Serena no solo se enfrentaba a sus rivales actuales, sino también al pasado. Serena Williams ya no era la chica de Compton que buscaba su lugar. Se había convertido en la montaña que todos querían escalar. Cada partido contra ella tenía un significado simbólico. Era ella quien recibía el desafío, en lugar de tener el lujo de ser la que desafiaba. Así, adquirió la habilidad de crear un escudo imperceptible, una sonrisa segura de sí misma y una actitud inquebrantable. Sin embargo, bajo esa armadura se escondía un ser humano que cargaba con mucho más de lo que cualquier marcador podía mostrar. Se sentía más sola cuanto más alto ascendía. La gloria no la protegía de las miradas escépticas, al contrario, las atraía. Y en medio de esa paradoja, Serena siguió pisando la cancha, torneo tras torneo, cargando no solo con su raqueta, sino también con el peso de la fama, las expectativas y un mundo siempre a la espera de ver si podía mantener la perfección un día más. Luego, en 2001, Serena, de 19 años, se topó con una forma diferente de soledad en medio de toda la atención y la presión del dominio. Una animosidad atronadora como una tormenta en lugar de miradas tranquilas y dubitativas. Indian Wells debía ser simplemente un evento más en el calendario, pero terminó siendo un fracaso del que nunca se recuperó del todo. Los rumores de que la familia Williams había manipulado el resultado
comenzaron a circular cuando Venus se retiró de su partido de semifinales contra Serena debido a una lesión en la rodilla. Solo había conjeturas y rumores que se convirtieron en acusaciones, sin pruebas ni confirmación alguna. Serena llegó a la final en un ambiente ya de por sí enrarecido. Ese día, al pisar la cancha, estallaron los abucheos. No eran aplausos mezclados con dudas, sino silbidos, protestas abiertas. Jamás había escuchado nada igual en su vida. Era una adolescente de pie en un estadio abarrotado, intentando mantener la compostura ante los gritos del público. El ruido aumentaba con cada saque. Cada punto que ganaba era recibido con un profundo disgusto en lugar de celebración. Aquello se había convertido en un juicio público, en vez de un partido de tenis. Serena presenció cómo su padre era reprendido y responsabilizado por una acusación sin fundamento. Además, tenía que seguir jugando, no podía detenerse ni apartar la mirada. En medio de la ensordecedora cacofonía de odio, tenía que encestar cada golpe. La mayoría de los demás atletas aún estaban aprendiendo a lidiar con la presión de la alta competición a los 19 años. Serena tuvo que aprender a soportar la animosidad del grupo. No había tiempo para llorar ni espacio para procesar sus sentimientos. Intentó ignorar el alboroto, mantener una expresión seria y concentrarse en la pelota. Sin embargo, no podía dejar de pensar en aquel sufrimiento público. Los abucheos continuaron incluso después de que ella ganara la competencia. Ese triunfo pareció menos un momento de gloria y más una prueba de perseverancia. En 2001, Indian Wells se convirtió en algo más que un mal recuerdo. Se convirtió en un símbolo. Debido a una lesión que la obligó a retirarse, Serena y Venus decidieron abstenerse de la competencia durante 14 años. Durante ese tiempo no regresaron ni pisaron la cancha donde habían sido acusadas de hacer trampa. Aquello fue defender su dignidad, no actuar impulsivamente. Sin embargo, el recuerdo de una tarde en la que todo un estadio le dio la espalda fue el precio de esa decisión. La escrutaron cada vez más a medida que ganaba, y en Indian Wells esa atención se convirtió en una agonía pública. Frente a miles de personas que ya habían decidido no creerle, Serena necesitaba demostrar no solo su capacidad, sino también su ética. Era un nuevo tipo de dolor, una fractura en la convicción de que el tribunal era un lugar justo, más que una cicatriz física. Cuando Serena decidió regresar a Indian Wells en 2015, muchos años después, fue más que una simple elección deportiva. Fue un acto de perdón y una forma de romper el ciclo de sufrimiento. Sin embargo, el recuerdo de 2001 persistía. Una joven de 19 años, intentando controlar el temblor de sus manos entre silbatos, un padre insultando a su hija, y una familia que dudaba de ellos simplemente porque eran demasiado buenos y excepcionales. Serena aprendió una dura lección en Indian Wells: la victoria no te protege. Ganar, a veces, te convierte en blanco de críticas. También aprendió a mantener la compostura cuando todo parecía estar en su contra, ante cientos de abucheos. Fue doloroso para el público, pero también fue el lugar donde fortaleció su espíritu. El acero que le permitió seguir jugando, a pesar de los ruidos desagradables de los espectadores. Serena quedó marcada psicológicamente por Indian Wells. Sin embargo, 10 años después, en 2011, tuvo que lidiar con otra lesión, esta vez provocada por su propio cuerpo, no por los aficionados ni los medios. Tampoco fue un dolor fuerte. Fue silencioso, peligroso y casi le costó todo. Todo comenzó con lo que parecía ser una pequeña herida. Serena ganó Wimbledon con facilidad en 2010. Sin embargo, pocas semanas después, sufrió un percance en un restaurante de Múnich al pisar cristales rotos, lo que le provocó un corte profundo en el pie. Fue un incidente común, no una lesión en la cancha, una caída o una zancada excesiva. No obstante, el corte requirió cirugía, seguida de otra intervención debido a complicaciones. La recuperación fue más larga de lo previsto. En la cancha, Serena solía moverse con la velocidad del rayo, pero ahora tenía que permanecer inmóvil y observar cómo su cuerpo se ralentizaba. A principios de 2011, durante un vuelo de regreso a Estados Unidos, Serena comenzó a sentir una fuerte molestia en el pecho. También tenía dificultad para respirar, que más tarde describiría como una sensación de asfixia, como si algo le comprimiera los pulmones. Los médicos le diagnosticaron rápidamente una embolia pulmonar. Un coágulo de sangre había afectado su pulmón.
Ya no se trataba de una atleta que necesitaba recuperarse. Era una cuestión de vida o muerte. Podría haber fallecido a causa del coágulo. Los médicos le informaron a Serena de la gravedad de su enfermedad. Las consecuencias podrían haber sido irreversibles si no se hubiera detectado a tiempo. Esto fue un shock inimaginable para alguien que siempre había creído que su cuerpo era el arma ideal, una máquina perfeccionada tras miles de horas de entrenamiento. Serena estaba acostumbrada al sufrimiento. Tras batallas de 3 horas, estaba acostumbrada a los esguinces, moretones, espasmos y desgarros musculares. Sin embargo, esta fue la primera vez que se dio cuenta de que su cuerpo podía engañarla, además de causarle dolor. Serena tuvo que tomar anticoagulantes fuertes durante su estancia en el hospital para reducir la probabilidad de una recaída. Como consecuencia, no pudo entrenar con la misma intensidad. Mientras el mundo del tenis seguía convulsionado, ella tuvo que aprender a moverse con cautela. Aún había torneos. Coronaban a nuevos campeones. Y ahora, postrada en una cama de hospital, Serena, quien una vez había alcanzado la cima, se preguntaba si alguna vez volvería. Varias noches no pudo conciliar el sueño debido al profundo silencio, más que a las burlas en Indian Wells. El silencio de una habitación de hospital con el constante pitido de los aparatos, el silencio de un terror innombrable. Sus oponentes nunca habían asustado a Serena. Esta vez, sin embargo, le tenía miedo a su propio cuerpo. Temía no poder respirar. Serena nunca se había planteado la posibilidad de que su carrera terminara debido a un problema médico, en lugar de una derrota en la cancha, hasta que los médicos le informaron de que tuvo la suerte de ser diagnosticada a tiempo. Ante un pequeño pero letal coágulo de sangre, los títulos, los premios en metálico y los trofeos relucientes se vuelven vulnerables. Serena comprendió por primera vez que no era invencible. Antes se decía que lo era, pero ahora debía lidiar con el riesgo de verse afectada por una fuerza invisible. Tiempo, medicina, paciencia y miedo, sin rival al otro lado de la red, sin estrategias que modificar. Sin embargo, su instinto guerrero persistió incluso en aquel momento tan delicado. Serena se negó a dejarse vencer por la impotencia. Estudió su enfermedad, siguió el tratamiento al pie de la letra y poco a poco fue mejorando. Solo pasos cautelosos, ejercicios suaves y días en que su cuerpo aún estaba débil, nada de 190 km/h. Luego regresó. No como una tormenta de inmediato, pero lo suficiente para que todos supieran que seguía allí. La embolia pulmonar no destruyó la carrera de Serena, pero sí cambió su perspectiva sobre todo. Cada vez que pisaba la cancha después de 2011, lo hacía porque comprendía que el simple hecho de estar allí era un honor, no solo ganar. Aprendió sobre el sufrimiento público en Indian Wells. Aprendió sobre la fragilidad de la vida en 2011. A partir de ese momento, cada campeonato que ganaba era más que un simple triunfo sobre una rival. Era también un triunfo sobre el terror que la había paralizado previamente en una habitación de hospital, dejándola con la duda de si alguna vez volvería a poder respirar libremente. Sin embargo, Serena ya había experimentado otro tipo de pérdida antes de la embolia pulmonar de 2011, antes de las habitaciones de hospital y el miedo a la muerte. Una pérdida que no se podía curar con cirugía, medicamentos ni recuperación. Una llamada telefónica la devolvió a la dura realidad de Compton en 2003, justo cuando su carrera despegaba y comenzaba a convertirse en una figura que inspiraba admiración. Yetunde Price, media hermana de Serena por parte de madre, ha fallecido. Yetunde y su novio iban en coche cuando se desató una pelea entre pandillas esa noche en Compton. Ella no participó en ninguna pelea. Sin embargo, ocurrieron hechos desafortunados. Yetunde falleció a los 31 años. En aquel entonces, Serena estaba en su mejor momento. Era la nueva figura de autoridad en el tenis femenino tras ganar Wimbledon y dominar el ranking. Todos la veían como el epítome del éxito. La fama no logró crear una barrera imperceptible alrededor de su familia. Serena se derrumbó de una manera que los medios no pudieron captar al recibir la noticia. El momento de su desmayo no quedó registrado en vídeo. La sensación de perder a un ser querido de forma inesperada e insensata en las calles que creía haber dejado atrás no pudo plasmarse adecuadamente en un titular. Yetunde era más que una hermana. Desde la infancia, había viajado con Serena, la había cuidado como enfermera personal y había observado sus rutinas.
Pertenecía a la familia que había fomentado su pasión por el tenis. Tras caer en una depresión, Serena finalmente tuvo el valor de hablar de ello. No era lo mismo cuando competía. Algunos días, se negaba a levantarse de la cama al despertar. En varios partidos, entraba a la cancha con la mirada perdida. Posteriormente, declaró que no pudo regresar a Compton durante un tiempo considerable tras el fallecimiento de Yetunde. Cada esquina y cada calle le traían recuerdos. Sentía un nudo en la garganta con cada ruido repentino. Empezó a preocuparse por la posibilidad de perder a más familiares. Su carrera siguió floreciendo. Continuó ganando títulos. El público continuó aplaudiendo. Sin embargo, Serena sabía en su interior que su mundo tenía dos caras: las calles, donde un disparo podía acabar con una vida al instante, y la brillante cancha bajo los focos. El éxito ya no era para ella una forma de escapar del pasado. Aún podía verse afectada por él. Perder a un ser querido estando en la cima es particularmente difícil. La gente espera que sigas siendo poderosa. Creen que alcanzar el éxito hará desaparecer el sufrimiento, pero el dolor no se ve afectado por las clasificaciones. Serena tenía poder sobre su saque, pero era impotente ante el destino de su familia. La muerte de Yetunde transformó su perspectiva del mundo. Se volvió más vigilante, protectora de su familia y consciente de la fragilidad de la vida. Empezó a participar más activamente en el apoyo comunitario, intentando convertir el sufrimiento en algo valioso. Sin embargo, ningún esfuerzo pudo llenar jamás el vacío que dejó en la familia. Serena afirmó recientemente que tuvo que aprender a seguir jugando por su hermana, llevando consigo los recuerdos de Yetunde cada vez que está en la cancha. Sin embargo, el malestar no desapareció. Simplemente encontró un lugar de paz en su corazón donde coexistir con el deseo de triunfar. La fama no protegió a su familia. El dinero no detuvo la bala. Serena comprendió que ningún título en el mundo podría compensar el abrazo perdido a causa de aquella tragedia. Siguió triunfando, siguió forjando una leyenda. Pero a partir de 2003, cada triunfo estuvo acompañado de una sutil angustia que le recordaba que existen luchas más importantes que el tenis y derrotas que ningún título puede compensar jamás. Serena parece haberse acostumbrado a luchar en todos los aspectos de su vida tras las derrotas, los comentarios, las estancias en el hospital y las largas noches en vela por el temor a perder a más seres queridos. Luchó por la victoria en la cancha. Luchó por el respeto ante los medios. Luchó contra el sufrimiento silencioso de su familia. Por lo tanto, el amor ya no podía ser otra lucha para ella. Tenía que ser el lugar donde finalmente pudiera dejar la raqueta. En 2015, mientras se hospedaba en el mismo hotel de Roma, conoció a Alexis Ohanian. Alexis no practicaba deportes. Era cofundador de Reddit y emprendedor de Internet. Un hombre alto y desgarbado que no tenía cabida en el mundo del tenis. Serena y sus amigas bromeaban sobre un ratón que andaba cerca, intentando que se fuera cuando se sentó junto a su mesa. Pero en lugar de asustarse o alterarse, simplemente sonrió y se quedó. Más tarde, Serena expresó su asombro de que su popularidad no lo aterrorizara. La veía como una persona, no como un símbolo impenetrable. Eso era crucial. Serena se había acostumbrado durante años a que otros intentaran superarla o a que ella los dominara. Pero ser el centro de atención no asustaba a Alexis. Él no se esforzaba por hacerla sentir inferior para sentirse superior. Cuando empezaron a salir, él no tuvo que demostrar nada. Simplemente se quedó allí, escuchando, tranquilo y con la suficiente seguridad en sí mismo como para no dejarse abrumar por ella. Eso era nuevo para Serena. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de prepararse, no necesitaba ponerse a la defensiva, no necesitaba defender, validar ni explicar su fortaleza. A diferencia de las finales de Grand Slam, su amor era discreto. Para verse durante unos días, todo comenzó con largas conversaciones, correos electrónicos y viajes transoceánicos. En una ceremonia íntima y emotiva, lejos de las cámaras de televisión o un estadio abarrotado, Alexis le propuso matrimonio a Serena en 2016 en el hotel donde se conocieron. Serena respondió que sí porque reconoció haber encontrado un lugar donde no tenía que luchar, no simplemente porque se sintiera así. Se casaron en Nueva Orleans en 2017. Haz clic en el botón me gusta y suscríbete al canal para estar al tanto de las últimas noticias de famosos.
Haz clic en el vídeo que aparecerá en pantalla para ver otros vídeos interesantes.